¿Cómo debe designarse a los profesores que están frente al aula? Durante mucho tiempo, pues era pase automático de las escuelas normales a, al salón de clases, y esto era porque simplemente no había suficientes maestros. Apenas alcanzaba el número de maestros. Luego se pasó al control sindical de las plazas y en el sexenio de Enrique Peña Nieto la meritocracia intentó imponerse como la vía de acceso. Sobre todo ello escribe Carlos Ornelas en su artículo de hoy en Excelsior, Plazas Docentes y Méritos. Vamos a platicar con él como todos los miércoles. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, estimado Pascal, muy bien, muchas gracias y muy amable por resumir tan bien el artículo de hoy. Es la síntesis en pocas palabras. Durante la expansión, el periodo de expansión de la educación primaria, en el primer, cuando en el presidente Ávila Camacho, en el primer tiempo de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, empezó la expansión y no había suficientes maestros. Realmente hubo muchas innovaciones que impulsó él, el Instituto Nacional para la Actualización y Capacitación del Magisterio, porque se contrataban a egresados de secundaria y se les daba una plaza y luego cada semestre, en verano, en 3 años les daban la capacitación y les daban el título. Y quienes entraban y impulsaban mucho que ingresaran a las escuelas normales, en aquel entonces era 3 años después de secundaria, o sea, era muy atractivo, sobre todo para clases populares, pero empezó a saturarse la política de control de la natalidad impulsada en el gobierno de Echeverría, empezó a dar frutos hasta la década siguiente y empezó a disminuir la tasa de natalidad, de tal manera que la primaria ya no creció como antes, aunque en la secundaria sí se seguía expandiendo, pero los profesores de primaria seguían teniendo la plaza en automático al egresar de la normal. Y cometí un error, puse que el secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, fue con López Portillo, y me equivoqué, fue con Jesús Reyes Heroles. Ya también los lectores me hicieron la corrección. Yo me di cuenta cuando leí entonces pido disculpas por ese error. Entonces, pero, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, con Echeverría se creció un año el término de educación normal. En lugar de 3 años después de secundaria fueron a 4, y en 1984 empezó la cosa del mérito, pero no con la tendencia que tomó posteriormente. Jesús Reyes Heroles concilió el discurso de meritocrático con la frase de primero de el desarrollo profesional de los docentes es lo más importante, y lo concilió con la retórica del régimen de la Revolución Mexicana. Pero el paso fundamental es que impulsó y logró, a pesar de la oposición de Conquitud Barrios y de muchos dirigentes y también de estudiantes de la normales, de que la normal ya no fuera subprofesional, así se le llamaba entonces, sino de licenciatura, y que tenía que haber bachillerato previo. Y se creó el bachillerato normalista, que después ya fue general. De tal manera que eso frenó, le dio un respiro al sistema educativo por bastante tiempo, pero se vino muy duro. Ya en el gobierno de Fox continuó. Hubo un pacto social por con el Bester Gordillo, pero no pasó nada. Con Calderón sí empezaron, porque Josefina Vázquez Mota, la secretaria de Educación Pública, se tomó en serio lo de la Alianza por la Calidad de la Educación, a pesar de que no haya sido iniciativa de ella, sino de el Bester Gordillo, y empezaron las primeras evaluaciones porque ya no había plazas suficientes para todos los egresados de las normales. Ese fue el primer intento, todavía muy manoseado por el sindicato y todo, hasta que en 2013, con la reforma educativa de Peña Nieto, entró de lleno el servicio profesional docente, el ingreso por méritos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y fue muy rápido y hubo mucho rechazo. Iba contra la costumbre, pero se acabó la plaza automática.
a la coordinadora, el presidente López Obrador se comprometió a que iba a restaurar el pase en automático para la plaza, no cumplió, tal vez no por falta de ganas, sino porque no había suficientes recursos para ello, pero enganchó a la coordinadora con esta demanda y es como empieza el artículo, con la amenaza, el amago de Pedro Hernández, el dirigente de la sección 9, que, cito, los egresados de las escuelas normales, que demanda que los egresados de las escuelas normales sean contratados automáticamente al concluir sus estudios. Es una entrevista que le hizo Sabina Berman y está en Profelandia del día 30 Oye, entonces, de noviembre. ¿podríamos declarar ya muerta la meritocracia en el nombramiento de los profesores? Es, bueno, realmente nunca tomó Nunca tomó vuelo. nunca tomó el vuelo suficiente como para implantarse. De todas maneras, la UCICAM siguió haciendo convocatorias para las plazas de nueva creación, pero las plazas de retiro pasaron de una manera invisible a las manos del sindicato otra vez en el gobierno anterior, y luego se contrataban como interinos a a casi 1 millón de trabajadores, no solamente maestros, también asistentes de educación básica, primaria, secundaria, preescolar, fueron basificados, fue el término que inventaron, de otorgarles la base, que no habían pasado ya por ningún criterio meritocrático de examen, de admisión ni nada, sino que fueron contratados, muchos de ellos por la vía tradicional, y en algunas partes, he platicado con un profesor de Tlaxcala, regresaron, aunque con mucho cuidado, a la herencia de la plaza, de algunas maestras o maestros que se retiraban, heredárselas a sus descendientes, que también eran normalistas, pero ya en automático no hay. Y es lo que quiere la coordinadora y también la otra facción, pero la otra facción no ruge como los leones, sino que actúa muy sorrunamente. Apoyamos a la presidenta, tenemos bla, 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 puro elogio a la presidenta Sheinbaum, diciendo que es la mejor reforma educativa del mundo y de todos los tiempos en la historia de México, pero la exigencia es la misma, y lo que tienen en mente y como perspectiva ambas facciones es recolonizar la UCICAM. Ya es un hecho que va a haber una reforma. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo quedará en la norma? Pero mi intuición me dice que va a estar colonizada, como fue el programa de incentivos de la carrera magisterial, que no lo mencioné en el artículo, pero fue también la inyección en el gobierno de Salinas para meter el mérito y diferenciar los salarios entre los profesores que producían de acuerdo con ciertos criterios y los que nada más cumplían y los que no cumplían. Bueno, pues así el panorama de la llegada de los profesores al aula. Lo que viene en adelante, Carlos, a futuro, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, la amenaza de Pedro Hernández fue muy clara, no creo que haya sido una balandronada, tienen capacidad de organización, ya lo dijeron previamente. Entonces, cuando cierra la entrevista con Sabina Berman, declaró contundente, cito, que el gobierno acepte que entonces formó a sus maestros y tiene que contratarlos. Y si no, ahí no lo dijo, pero le faltó decirlo, nos veremos en el Mundial de Fútbol. Bueno, sí, ahí está la amenaza. Pues Carlos, plazas docentes y méritos, tu artículo en Excelsior que le recomiendo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Un abrazote. Otro de vuelta, gracias. Carlos Ornelas todos los miércoles aquí en la primera emisión y a las páginas de Excelsior.